Roberto Méndez era un hombre que vivía convencido de que lo tenía todo. Su mundo era un castillo de cristal y acero, un imperio de edificios que tocaban el cielo, y su obsesión más grande era el control. Cada minuto de su día estaba medido, cada decisión era calculada. Pero esa mañana, mientras su auto de lujo se deslizaba por las calles de la Ciudad de México, el destino le tenía preparada una sorpresa que sacudiría los cimientos de su vida. Una llamada lo sacudió. La voz al otro lado del teléfono dijo: «Señor Méndez, el inversionista canceló la junta». La sangre le hirvió a Roberto. ¿Cancelar? ¿A él? Nadie se atrevía a hacerle eso. Molesto, con una rabia fría que conocía muy bien, dio la vuelta y decidió volver a su mansión mucho antes de lo normal. No sabía que ese simple cambio de planes estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Al llegar a la imponente reja de su hogar, notó un silencio que no era normal. Su fiel ama de llaves no estaba en la puerta para recibirlo. Caminó por los pasillos de mármol pulido, donde sus costosos zapatos eran lo único que rompía la quietud, hasta que un sonido suave y casi olvidado lo detuvo. Eran risas cristalinas que venían de la cocina, un territorio de su propia casa que él apenas frecuentaba. Con el ceño fruncido, Roberto se asomó a la puerta, y la escena que vio lo dejó petrificado, sin aliento. Allí, sentada en la sencilla y humilde mesa de madera de los empleados, estaba Alice, su pequeña hija de 8 años con síndrome de Down. Reía con una alegría pura, una carcajada que él nunca, jamás le había escuchado. A su lado, compartiendo un sencillo plato de arroz, frijoles y una pequeña ensalada, estaba Daniela, la nueva empleada de limpieza que apenas llevaba 2 semanas en la casa. «Abre la boquita, mi princesa. Ahí va el avioncito que vuela hasta la luna», decía Daniela con una voz dulce y llena de ternura. Y Alice, encantada, abría la boca sin dudar. A Roberto se le estrujó el corazón con una fuerza que lo dejó sin aire. Aquella risa de Alice era un sonido que creía perdido para siempre. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que la vio sonreír así? La verdad lo golpeó, no podía recordarlo. Desde que la madre de Alice falleció en el parto, él se había sumergido en el trabajo como un escape, dejando la crianza de la niña en manos de un ejército de niñeras y empleados. ¿Qué está pasando exactamente aquí? La voz de Roberto sonó dura como el acero, más áspera de lo que pretendía. Daniela se levantó de un salto, tan asustada que el tenedor se le cayó al suelo. Su rostro se puso pálido como el papel. «Señor Méndez, yo no lo esperaba en casa ahora». Apenas pudo articular las palabras, mientras Alice, ajena a la tormenta que se formaba, corría a abrazar las piernas de su papá. «Papá, la comida de Dani es muy rica. Me dejó ayudarla a hacer la ensalada», y exclamó la niña, jalando su mano con entusiasmo. Roberto bajó la mirada a la mesa. Un plato de comida casera, simple, honesta, tan diferente a los platillos elaborados y pretenciosos que sus chefs privados solían preparar. Observó las manos de Daniela, enrojecidas y un poco ásperas por el trabajo, y luego miró sus propias manos, impecables con su manicura semanal. «¿Dónde está la señora Carmen? ¿Y dónde está la niñera de Alice?», preguntó, esforzándose por mantener la compostura y el control. «La señora Carmen tuvo que salir de urgencia. Un problema con su hijo en la escuela, señor. Y la niñera llamó. Dijo que se sentía muy mal», explicó Daniela, la voz todavía temblorosa por el nerviosismo. «Alice tenía mucha hambre. Yo solo quise ayudar, señor, lo juro». En ese preciso instante, como si fuera una aparición del destino, Vanessa, la prometida de Roberto y directora financiera de su imperio, entró en la cocina. Sus tacones de aguja resonaron en el mármol como sentencias de un juez. Su mirada recorrió la escena, deteniéndose en Daniela con un desprecio tan evidente que el aire pareció enfriarse. «Roberto, cariño, ¿qué haces en casa a estas horas?», preguntó, ignorando por completo a la pequeña Alice, que intentaba con todas sus fuerzas mostrarle un dibujo que había hecho. «La reunión fue cancelada», respondió él secamente, su mente todavía intentando procesar la imagen de su hija riendo. Vanessa miró el plato de comida con una mueca de asco y luego a Daniela.
¿Estás alimentando a Alice con esa comida? ¿Acaso no sabes que tiene una dieta especial preparada por un nutricionista? Daniela bajó la mirada avergonzada. No, señora, disculpe, no lo sabía. Ella me dijo que tenía hambre y que le gustaban los frijoles. Roberto observó el rostro de su hija. Parecía feliz, radiante, saludable. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, notó cómo le brillaban los ojos. Algo muy dentro de él, un muro de hielo que había construido ladrillo a ladrillo, comenzó a agrietarse bajo los primeros rayos de un sol inesperado. «Está todo bien», dijo Roberto, sorprendiendo a todos, incluso a sí mismo. «Alice parece feliz». Vanessa lo miró como si se hubiera vuelto loco. «No puedes estar hablando en serio. Esta empleada le está dando cualquier porquería a tu hija y a ti te parece aceptable». Los pensamientos de Roberto eran un torbellino. Por un lado, la lógica fría le decía que su prometida tenía razón. Él pagaba a profesionales carísimos para cuidar cada detalle de la vida de Alice. Pero por otro lado, su corazón, ese órgano que casi había olvidado que tenía, le gritaba que nunca había visto a su hija tan a gusto, tan natural, tan niña como lo estaba en ese momento con Daniela. «Papá, mira, Dani me enseñó a hacer un corazón con el tomate. Mira qué bonito». Y Alice lo jaló de la mano hasta la mesa, mostrando con orgullo la pequeña ensalada, donde unos trozos de tomate formaban un corazón imperfecto, pero lleno de un cariño que se podía sentir. Lo que Roberto no sabía era que mientras él observaba aquella simple escena, con una extraña calidez, Vanessa observaba a Daniela con un odio que crecía y se enraizaba en su interior. En su mente calculadora, ya trazaba planes para deshacerse de aquella empleada insignificante que en solo 2 semanas había conquistado más espacio en el corazón de Alice que ella en 2 años de relación con Roberto. «Está muy bonito, mi amor», dijo Roberto, sintiéndose extrañamente incómodo con su propia emoción. Se preguntó a sí mismo, ¿cuándo fue la última vez que realmente se detuvo a mirar algo que su hija había hecho con sus propias manos? Daniela, con una eficiencia silenciosa, comenzó a recoger los platos, moviéndose como si quisiera volverse invisible. «Le pido disculpas una vez más, señor. Le aseguro que no volverá a suceder». «No, está bien, no hay problema», se escuchó decir Roberto para su propia sorpresa. «Alice, ella se ve feliz». Vanessa se cruzó de brazos, su perfume caro y exclusivo invadiendo el ambiente sencillo y con olor a hogar de la cocina. «Roberto, necesitamos hablar. En privado, ahora». Su tono no dejaba lugar a dudas, era una orden. Él asintió, pero antes de salir, su mirada se encontró con la de Daniela. Vio en sus ojos una dignidad tranquila, una fuerza gentil que lo intrigó profundamente. «Gracias». «Gracias por cuidar de mi hija», dijo él, y las palabras sonaron extrañas en su boca, como si los agradecimientos sinceros fueran un idioma que había olvidado cómo hablar. En el lujoso despacho, Vanessa no perdió ni un segundo. «¿Te das cuenta de lo que está pasando, Roberto? Esta mujer está sobrepasando todos los límites que existen. Primero, se cree con derecho a alimentar a Alice con cualquier cosa. Después, ¿qué? También querrá opinar sobre su educación, sobre su ropa». Roberto se dejó caer en su imponente sillón de cuero italiano, sintiendo el peso del día sobre sus hombros. «Vanessa, por favor. Solo estaba alimentando a mi hija porque la niñera no vino. No le veo nada de malo». «¿Que no le ves nada de malo, Roberto? ¡Por Dios! Construiste un imperio siendo implacable, despidiendo a quien no sigue las reglas al pie de la letra. Y ahora vas a dejar que una empleada, cualquiera, decida qué es lo mejor para tu única hija». Las palabras de Vanessa lo golpearon como flechas certeras. Era verdad. Había construido su fortuna siendo inflexible, exigiendo perfección, controlando cada mínimo detalle. ¿Por qué le molestaba tanto esa lógica ahora? «Hablaré con la agencia mañana mismo». «Necesitamos una niñera más confiable para Alice», dijo él, intentando con todas sus fuerzas cerrar la incómoda discusión. Vanessa se acercó. Su perfume ahora se sentía sofocante. «Querido, no es solo eso. Esa Daniela. Hay algo en ella que no me agrada en absoluto. Recibí cierta información sobre su pasado que es preocupante». Roberto enarcó una ceja, intrigado. «¿Qué tipo de información?»
Fue despedida de su último empleo por robo. Pequeños objetos, nada grave. Pero aún así, ¿de verdad quieres a alguien así cerca de tu hija? Cerca de tus objetos de valor. El empresario sintió una punzada de duda. Vanessa era eficiente en su trabajo, precisamente por su capacidad de investigar y descubrir fallas, pero algo en esa historia no parecía encajar. ¿Cómo descubriste eso? Tengo mis contactos, querido. Solo estoy preocupada por ti y por Alice, dijo Vanessa acariciando su rostro. Prométeme que la despedirás mañana mismo. Mientras tanto, en la cocina, Daniela terminaba de limpiar todo con esmero mientras Alice dibujaba en la mesa. La niña tenía una concentración impresionante. Cuando se dedicaba a algo que le gustaba. «Dani, ¿ya te vas?», las preguntó Alice, sin levantar la vista del papel. «Todavía no, princesa. Tengo que terminar de limpiar el segundo piso». «¿Pero vuelves mañana?», insistió la pequeña. Daniela sonrió, sintiendo una opresión en el pecho. En solo 2 semanas se había encariñado profundamente con aquella niña de sonrisa fácil y corazón enorme. «Claro que vuelvo, mi amor». «Claro que vuelvo», prometió. Lo que Daniela no sabía era que en 1900, ese preciso instante, Vanessa estaba en el despacho plantando semillas de duda y veneno en la mente de Roberto. Semillas que podrían destruir no solo su empleo, sino la conexión especial y pura que estaban haciendo entre ella y Alice. Más tarde ese día, cuando Roberto fue a acostar a Alice, algo que rara vez hacía, la niña lo sorprendió una vez más. «Papá, Dani me enseñó a doblar las servilletas como si fueran flores. ¿Quieres ver?». Roberto se sentó en el borde de la cama, observando a su hija con una atención que no recordaba haber tenido antes. Los médicos habían dicho que los niños con síndrome de Down a menudo tenían dificultades motoras finas. Pero allí estaba Alice, doblando una servilleta con una concentración y habilidad que él nunca antes había notado. «¿Quién te enseñó a hacer eso, Alice?». «Dani. Dijo que su abuela le enseñó cuando era pequeña como yo». Roberto tomó la flor de servilleta entre sus manos, sintiendo algo extraño y cálido en el pecho. No era solo impresionante que Alice hubiera aprendido eso. Era el hecho de que Daniela se había tomado el tiempo de enseñarle algo así a su hija, un tiempo que él mismo, su propio padre, nunca encontraba. «Te gusta mucho, Dani, ¿verdad?», le preguntó. Alice asintió con un entusiasmo que iluminó su rostro. «Sí, me llama princesa y no me habla lento como si yo no entendiera las cosas». Aquellas simples palabras golpearon a Roberto como un puñetazo en el estómago. ¿Cuántas veces él mismo le había hablado a Alice con lástima, como si ella no comprendiera? ¿Cuántas veces había delegado su crianza a empleados, sumergiéndose en el trabajo para no enfrentar el desafío y el dolor de ser padre? ¿De una niña especial? Esa noche Roberto no pudo dormir. Daba vueltas en la cama atrapado entre 2 mundos. Las palabras de Vanessa sobre el supuesto robo cometido por Daniela resonaban en su mente, pero también resonaban con más fuerza las risas de Alice en la cocina, la delicada flor de servilleta, la naturalidad con que la empleada trataba a su hija. Lo que él no sabía era que en un pequeño y humilde apartamento en los suburbios de la ciudad, Daniela tampoco podía dormir. Después de acostar a su hermano menor, un joven de 18 años también con síndrome de Down, a quien criaba sola desde la muerte de sus padres, se quedó mirando el techo desconchado. «Me va a despedir mañana», pensó con una angustia que le apretaba el pecho. «Esa mujer, su prometida, me odia», se le nota en los ojos. Lo que Daniela no imaginaba era que a aquel simple almuerzo había plantado una semilla no solo de duda, sino también de esperanza en el endurecido corazón de Roberto. Una semilla que, al igual que las mentiras plantadas por Vanessa, comenzaría a crecer en los días siguientes, llevando a todos a una confrontación que sería inevitable. A la mañana siguiente, la mansión despertó con una energía distinta. Roberto, que normalmente ya estaría en su oficina antes del amanecer, permaneció en casa, observando discretamente desde la distancia. Daniela llegó puntual como siempre, con su uniforme sencillo y el cabello recogido. «Roberto,
La vio saludar al jardinero y a la cocinera con una sonrisa genuina y cálida. No había nada en su comportamiento que indicara que era una persona deshonesta, como Vanessa había sugerido. «Buenos días, señor Méndez», dijo Daniela, sorprendida de verlo todavía en casa. Sus ojos revelaban un ligero nerviosismo, como si esperara ser despedida en cualquier momento. «Buenos días, Daniela. ¿Podemos hablar un instante?» El corazón de Daniela se aceleró. Era eso. Después de solo 2 semanas, perdería el empleo que tanto necesitaba para ella y su hermano. Lo siguió hasta el despacho, intentando mantener la compostura. «Siéntese, por favor», dijo él, señalando una silla frente a su imponente escritorio. Roberto estudió su rostro por unos segundos. «Quiero hablar sobre lo de ayer». Ella respiró hondo. «Señor, le pido disculpas de nuevo. Sé que sobrepasé mis límites. No volverá a suceder». Roberto la sorprendió. «De hecho, quiero saber más sobre cómo te llevas con Alice. Noté que ella responde bien contigo». La sorpresa en el rostro de Daniela era evidente. «Bueno, señor, Alice es una niña maravillosa, muy inteligente y cariñosa. La mayoría de la gente no se da cuenta de eso», comentó Roberto más para sí mismo. «Solo ven el síndrome, no a la persona». Daniela dudó, pero decidió ser valiente. «Quizás es porque yo entiendo un poco más. Mi hermano menor, Gabriel, también tiene síndrome de Down. Lo cuido desde que nuestros padres fallecieron». Esa información golpeó a Roberto como una revelación. De repente, la increíble conexión entre Daniela y Alice tenía todo el sentido del mundo. No era solo bondad, era comprensión, era experiencia vivida en carne propia. «Nunca mencionaste eso en la entrevista de trabajo», dijo él. «No me lo preguntaron, señor», respondió ella, con una simple honestidad que lo desarmó. «Y sinceramente, muchos empleadores lo ven como un problema. Creen que voy a faltar mucho para cuidarlo». Roberto asintió lentamente, avergonzado de admitir que él mismo, en otras circunstancias, probablemente pensaría lo mismo. En ese momento Alice apareció en la puerta, todavía en pijama, su rostro iluminándose al ver a Daniela. «Dani, ¿viniste?» La niña corrió a abrazar a la empleada, quien le devolvió el abrazo con una naturalidad que conmovió a Roberto. «Claro que vine, princesa. Lo prometí, ¿no?» Roberto observó la escena con un nudo en la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que Alice había demostrado tanta alegría al verlo a él? La dolorosa verdad era que su propia hija probablemente lo veía más como una figura distante y autoritaria que como un padre. Cuando la niña salió, Roberto tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. «Daniela, me gustaría proponerte algo diferente. Además de tus funciones de limpieza, ¿aceptarías pasar algunas horas al día con Alice? Como una especie de acompañante, no una niñera formal, sino alguien que pueda enseñarle cosas como esa flor de servilleta». Los ojos de Daniela se abrieron como platos. «Señor Méndez, yo no sé qué decir. Obviamente tu sueldo sería ajustado y tendrías flexibilidad para cuidar de tu hermano cuando sea necesario». Lo que Roberto no dijo fue que esta decisión iba directamente en contra del consejo y las acusaciones de Vanessa. Todavía no sabía con certeza si las acusaciones eran ciertas, pero algo en su instinto, un instinto que había construido un imperio, le decía que podía confiar en ella. Lo que ninguno de los dos notó fue que Vanessa estaba parada afuera del despacho, escuchando cada palabra de la conversación. Su hermoso rostro se contrajo en una expresión de furia contenida. Aquella empleada insignificante no solo se estaba acercando a Alice, sino ahora también a Roberto. Y eso para ella era inaceptable. Cuando Daniela salía del despacho, todavía aturdida, se cruzó con Vanessa en el pasillo. La mirada que la ejecutiva le lanzó le heló la sangre. «Buenos días, señora», saludó Daniela educadamente. Vanessa solo sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. «Disfrútalo mientras dure», susurró ella, lo suficientemente bajo para que solo Daniela la escuchara. Esa tarde, mientras Daniela le enseñaba a Alice a hacer arreglos con flores del jardín, Vanessa estaba en su oficina haciendo llamadas. Su plan estaba tomando forma. «Necesito que encuentres algo, lo que sea, sobre esa tal Daniela Silva. Antecedentes, deudas, exnovios problemáticos.
y cualquier cosa que pueda usar en su contra. Colgó con una sonrisa calculadora. Roberto podía ser un hombre poderoso, pero ella sabía cómo manipularlo, y no permitiría que una simple empleada de limpieza arruinara sus planes de convertirse en la próxima señora Méndez. Lo que Vanessa no sabía era que detrás de la apariencia frágil de Daniela existía una fuerza que ella jamás podría imaginar. La fuerza de alguien que ya había perdido demasiado, como para intimidarse fácilmente. Los días siguientes trajeron una nueva rutina a la mansión Méndez. Daniela ahora dividía su tiempo entre las tareas de limpieza y los momentos con Alice, quien florecía visiblemente bajo sus cuidados, aprendiendo pequeñas habilidades que ninguna niñera anterior se había molestado en enseñar. Roberto, contrariando sus propios hábitos de adicto al trabajo, comenzó a llegar más temprano a casa. Se decía a sí mismo que era solo para verificar el progreso de Alice, pero la verdad era que se sentía extrañamente atraído por la atmósfera de simplicidad, alegría y autenticidad que Daniela creaba, una atmósfera que hacía mucho tiempo estaba ausente en su vida. Una tarde particularmente soleada, Roberto llegó a casa y encontró a Alice y Daniela en la cocina, con las manos en la masa, preparando galletas de canela. Su hija estaba cubierta de harina de pies a cabeza, riendo a carcajadas mientras intentaba modelar la masa. «Papá, estamos haciendo galletas». Dani dijo que puedo darle a todos en la casa. Roberto sonrió, una sonrisa genuina que rara vez aparecía en su rostro austero. «¿Puedo probar una?» Alice miró a Daniela, quien asintió alentadoramente. «Puedes, pero solo cuando estén listas. La masa cruda hace daño en la pancita, ¿verdad, Dani?» «Exacto, princesa. Tu papá tendrá que esperar como todos los demás». Roberto enarcó las cejas, divertido con la autoridad gentil que Daniela ejercía. Él, que comandaba ejércitos de empleados con mano de hierro, estaba recibiendo órdenes de esperar de una empleada, y lo más sorprendente era que no le importaba en lo más mínimo. «Está bien. Esperaré mi turno», dijo él, aflojando el nudo de su corbata y sentándose en la humilde mesa de la cocina. Observó cómo ella guiaba las manos de la niña con una paciencia infinita, corrigiendo gentilmente cuando era necesario, celebrando cada pequeño éxito como si fuera el mayor de los logros. «Eres muy buena en esto», comentó él después de que Alice saliera corriendo a lavarse las manos. «¿En qué exactamente, señor Méndez?» «En ver lo que Alice puede hacer, no lo que no puede». Daniela sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos de una manera que Roberto encontró inexplicablemente cautivadora. «Mi hermano me enseñó eso. La gente siempre subestima a quien es diferente, pero diferente no significa menos capaz». En ese momento algo cambió entre ellos. Nació una comprensión silenciosa, un respeto mutuo que trascendía la relación de jefe y empleada. Lo que ninguno de los dos notó fue a Vanessa, parada en la puerta de la cocina, observando la escena con ojos calculadores y venenosos. Vio la sonrisa de Roberto, la manera en que miraba a Daniela, y sus celos se transformaron en algo más peligroso, una fría determinación. Esa noche, mientras Roberto trabajaba en su despacho, Vanessa entró con una carpeta en la mano y una expresión grave en el rostro. «Necesitamos hablar de tu nueva empleada favorita». Él suspiró. «Vanessa, ya discutimos esto. Daniela está haciendo un excelente trabajo con Alice». «Ah, de eso no tengo duda. Es muy buena para ganarse la confianza de la gente, especialmente de la gente vulnerable». Vanessa abrió la carpeta y deslizó unos papeles sobre el escritorio. Roberto tomó los documentos frunciendo el ceño mientras leía. Eran informes policiales, registros de denuncias. «¿Qué es esto?» «Tu querida Daniela tiene un historial interesante. 3 empleos anteriores, 3 acusaciones de hurto. ¿Coincidencia?» La sangre de Roberto se heló. Los documentos parecían legítimos. Actas de denuncia, declaraciones. En una de ellas, una anciana acusaba a Daniela de haber robado joyas de la familia. Las acusaciones fueron retiradas. Observó él notando las fechas. «Claro que lo fueron. Es lista. Devuelve los objetos cuando la descubren. Implora perdón. Dice que necesita el dinero para su hermano enfermo. Siempre es la misma historia». Roberto sintió un peso en el pecho.
¿Sería posible? La misma Daniela que trataba a su hija con tanto cariño, ¿sería capaz de tal deshonestidad? ¿Por qué las víctimas no siguieron con las acusaciones? Lástima, probablemente, o vergüenza por haber sido engañadas. Vanessa se sentó en el borde del escritorio. Querido, sé que quieres creer en ella. Es buena con Alice, lo reconozco, pero no podemos ignorar los hechos. Roberto se pasó la mano por el rostro, sintiéndose súbitamente exhausto. ¿Qué sugieres? No la despidas. Todavía no, pero vamos a observarla. Estoy segura de que pronto mostrará su verdadera naturaleza. Lo que Roberto no sabía era que los documentos que Vanessa le había presentado habían sido cuidadosamente manipulados. Las acusaciones eran reales, pero contra otra persona con un nombre similar. Vanessa había pagado muy bien para que los documentos fueran alterados, creando una narrativa que servía a sus propósitos. En los días siguientes, Roberto se vio dividido. Por un lado, seguía impresionado con el trabajo de Daniela y con el progreso visible de Alice. Por otro, no podía ignorar las sospechas plantadas por Vanessa. Comenzó a notar pequeñas cosas, o a creer que las notaba. Un objeto fuera de lugar, un cajón entreabierto en su despacho. ¿Serían coincidencias o señales de algo más siniestro? Daniela, por su parte, percibía el cambio en el comportamiento de Roberto, las miradas desconfiadas, las preguntas sutiles. No entendía el motivo, pero sentía que algo andaba muy mal. Una tarde, Vanessa convenció a Roberto de tenderle una trampa definitiva. Dejarían la pequeña caja fuerte de su habitación abierta, con un valioso collar de perlas de su difunta madre dentro. Una prueba para ver si Daniela sucumbiría a la tentación. Esa noche, durante la cena, Vanessa lanzó la bomba. Roberto querido, ¿has visto el collar de tu madre? Ese que me prometiste. Roberto se tensó, mirando rápidamente a Daniela, que servía el postre. Estaba en la caja fuerte de mi habitación. Qué extraño. Fui a buscarlo hoy y no lo encontré. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas se clavaron en Daniela, incluida la de Alice, que parecía confundida por la repentina tensión. Yo vi la caja fuerte hoy cuando estaba arreglando la habitación, admitió Daniela con la voz temblorosa. Estaba abierta. Había un collar dentro, pero lo dejé ahí y cerré la caja. Vanessa rió, un sonido frío y calculado. Conveniente, ¿no? Admitir que viste el collar, pero negar que lo tomaste. Yo no tomé nada. La voz de Daniela se elevó indignada. Nunca le robaría a nadie, y mucho menos al señor Méndez. Roberto observaba el rostro de Daniela, buscando cualquier señal de mentira. Sus ojos estaban llorosos, su barbilla temblaba ligeramente, pero su mirada era directa, desafiante. «Papá, Dani no roba», intervino Alice, su voz pequeña pero firme. «Ella me enseñó que tomar cosas de otros está mal». Vanessa rodó los ojos. «Alice, querida, los adultos están hablando. Tal vez deberíamos revisar la caja fuerte de nuevo», sugirió Roberto levantándose. Mientras subían las escaleras, el aire estaba cargado de tensión. En la habitación, Roberto abrió la caja fuerte. Estaba vacía. «Lo sabía», susurró Vanessa triunfante. «Roberto, tienes que llamar a la policía». Daniela palideció. «No, se los juro, yo no tomé nada. Alguien me está tendiendo una trampa». Roberto miró el rostro desesperado de Daniela, luego la sonrisa satisfecha de Vanessa. Algo no encajaba. «Vamos a revisar tus cosas», dijo él, manteniendo la voz neutra. «Si no lo tomaste, no tienes nada que temer». Lo que ninguno de ellos esperaba era que al bajar las escaleras, encontrarían a Alice parada en el vestíbulo, sosteniendo el brillante collar de perlas en sus pequeñas manos. «¡Alice!», exclamó Vanessa, su rostro contorsionándose en una mezcla de sorpresa e irritación. «¿Dónde encontraste eso?». La niña miraba el collar y luego a los adultos con expresión confusa. «En tu bolsa, tía Vanessa. Quería ver tu labial bonito y encontré esto». El silencio que siguió fue denso como el concreto. Roberto miró a su prometida, cuyo rostro ahora palidecía visiblemente. «¿En su bolsa?», repitió él lentamente, como si necesitara procesar cada palabra. «Alice, ¿estás segura?». La niña asintió, sus ojos inocentes, sin comprender la gravedad de la situación.
Está en la bolsa grande, la que parece de cocodrilo. Yo solo quería ver el labial rojo. Roberto se giró hacia Vanessa, que ahora intentaba recuperar la compostura. Roberto, obviamente la niña está confundida. O tal vez... Le lanzó una mirada acusadora a Daniela. Tal vez alguien le dijo que dijera eso. Yo nunca haría eso, dijo Daniela, que hasta entonces observaba en shock. Nunca usaría a Alice de esa forma. Roberto levantó una mano, silenciándolas a ambas. Caminó hacia la sala donde Vanessa había dejado su bolso de piel de cocodrilo. Lo abrió y revolvió el contenido. En el fondo, escondido bajo un pañuelo de seda, había un pequeño sobre. Roberto lo abrió y encontró el recibo de una joyería de lujo por la confección de una réplica exacta del collar de su madre. La sangre le hirvió. No era solo el intento de incriminar a Daniela. Era la manipulación fría y calculadora, usando la memoria de su madre, usando a su propia hija. Vanessa, su voz salió peligrosamente controlada. Explícate. Fue una prueba, Roberto. Necesitábamos estar seguros. Estuve de acuerdo en dejar la caja fuerte abierta, no en fabricar un robo. La voz de Roberto se elevó, haciendo que Alice se encogiera. Daniela instintivamente se acercó a la niña, poniendo un brazo protector a su alrededor. Daniela, por favor, lleva a Alice a su habitación, ordenó Roberto. Mientras se alejaban, Alice miró hacia atrás. Papá, ¿Dani se va a tener que ir? La pregunta inocente golpeó a Roberto como un puñetazo. Miró el rostro preocupado de su hija, luego a Daniela, que mantenía la dignidad a pesar de la humillación. No, Alice, Dani no se va a ninguna parte. En el despacho, la discusión fue explosiva. Vanessa intentó justificarse, pero Roberto estaba furioso. Usaste a mi hija, Vanessa. Usaste la memoria de mi madre. Hice lo que era necesario. Esa mujer te está envolviendo, ¿no lo ves? El único problema aquí son tus celos enfermizos. No soportas ver a Alice feliz con alguien que no seas tú. No, espera, ni siquiera te importa la felicidad de Alice. Nunca te ha importado. Las palabras golpearon a Vanessa como una bofetada. Su hermoso rostro se contrajo. ¿Estás ciego, Roberto? Esa empleada te ha embrujado, con su historia del hermano enfermo y su bondad con tu hija retrasada. El insulto llenó la habitación de un silencio glacial. Roberto nunca había sentido tanto odio. «Sal de mi casa», dijo cada palabra como una piedra de hielo. ¡Ahora! Su grito resonó por las paredes. «Y no te atrevas a llamar así a mi hija de nuevo. Nunca más». Después de que Vanessa se fuera, no sin antes amenazar con que se arrepentiría, Roberto permaneció en su despacho durante horas, contemplando cómo había sido tan ciego. Cuando finalmente subió a ver a Alice, la encontró durmiendo pacíficamente. A su lado, en una silla, estaba Daniela también dormida, con un libro de cuentos en su regazo. Se había quedado para asegurarse de que la niña estuviera bien después del trauma de la noche. Roberto las observó. Había una paz allí que todo su dinero no podía comprar. Gentilmente tocó el hombro de Daniela. Ella despertó sobresaltada. «Gracias», dijo él, la palabra saliendo con dificultad. «Y te pido disculpas por lo que pasó. Vanessa, ella ya no forma parte de nuestras vidas». Daniela asintió. «Alice es una niña increíble, señor. Merece estar rodeada solo de personas que la amen de verdad. Como tú», dijo Roberto, la frase escapándose antes de que pudiera contenerla. Un suave rubor coloreó las mejillas de Daniela. «Me gustaría que siguieras trabajando aquí, Daniela, no solo como empleada, sino como parte importante de esta familia». «Gracias, señor Méndez». «Roberto», corrigió él. «Creo que después de todo esto, puedes llamarme Roberto». Esa noche, Daniela reflexionaba sobre el giro que había dado su vida. No sabía que Vanessa, humillada y furiosa, no aceptaría la derrota tan fácilmente. En su lujoso apartamento planeaba su venganza. «Te vas a arrepentir, Roberto Méndez», murmuró. «Y tú, Daniela Silva, desearás no haberte cruzado nunca en mi camino». Mientras en la mansión Roberto veía a su hija dormir, por primera vez en años, sentía que estaba en el camino correcto, que quizás podría aprender a ser el padre que Alice merecía. Y quizás también podría aprender a abrir su corazón de nuevo a la mujer que había traído más luz a esa casa, que todos los años de su riqueza, material,
En las semanas siguientes, la mansión Méndez respiraba un aire diferente, más ligero, más feliz. Las risas de Alice resonaban por los pasillos con más frecuencia, e incluso los empleados más antiguos notaban el cambio en su jefe. Roberto sonreía más, trabajaba menos horas y cenaba con su hija casi todas las noches. Algo impensable meses atrás. Daniela ahora ocupaba oficialmente el cargo de coordinadora de la casa y tutora especial de Alice. Roberto había insistido en el nuevo título y en el aumento sustancial de sueldo, a pesar de las humildes protestas de ella. «No necesito tanto dinero». «Roberto», había dicho Daniela, todavía incómoda con la intimidad de usar su primer nombre. «Ya no es cuestión de lo que necesitas, sino de lo que mereces», respondió él simplemente. Un domingo soleado, Roberto sorprendió a todos, anunciando un picnic en el jardín. Alice saltaba de alegría. «¿Podemos invitar a Gabriel también, papá?», imploró a Alice, que había conectado inmediatamente con el hermano de Daniela. «Claro, princesa. Llámale, Daniela». El picnic fue un éxito. Gabriel, un muchacho con la misma sonrisa cálida de su hermana, entretenía a Alice con juegos e historias. Roberto los observaba, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y melancolía. Así era como debía ser una familia, relajada, amorosa, presente. «¿En qué piensas?», preguntó Daniela. «En cómo cambian las cosas. Hace 2 meses apenas conocía a mi propia hija». «Gracias a ti», dijo Roberto, su mano encontrando la de ella sobre la manta. El momento fue interrumpido por el celular de Roberto. Su rostro se ensombreció. ¿Pasó algo? «Problemas en la empresa. Algunos inversionistas importantes se están retirando. Vanessa está detrás de esto. Juró vengarse». Esa noche, en la terraza, Roberto y Daniela compartieron una copa de vino. La noche era clara, estrellada, y una brisa suave agitaba el cabello de Daniela. «Gracias por el día de hoy», dijo Roberto. «Fue el mejor domingo que he tenido en años». Hablaron sobre Gabriel, sobre cómo Daniela había luchado para criarlo sola después de la muerte de sus padres. «Eres una mujer extraordinaria, Daniela Silva», dijo él, su voz más ronca de lo habitual. Se acercó a ella, sus labios a centímetros de los de ella. El corazón de Daniela se aceleró, pero el momento fue interrumpido por Gabriel, que apareció somnoliento en la puerta. Roberto insistió en que su chofer los llevara a casa. En la puerta del modesto edificio de Daniela, se inclinó y besó suavemente su mejilla. «Hasta mañana». Esa noche, Daniela no podía dormir, pensando en el casi beso, en la peligrosa y dulce sensación de enamorarse de su jefe. No sabía que, en ese mismo instante, Vanessa recibía información de un investigador privado. «Así que tiene un hermano con síndrome de Down», murmuró examinando las fotos del picnic. El investigador le entregó otro sobre. «El muchacho tiene una beca, pero la chica siempre está justa de dinero». Una sonrisa cruel se formó en los labios de Vanessa. «Vulnerabilidades. Exactamente lo que necesitaba». La mañana siguiente, la situación en la empresa de Roberto era peor de lo que imaginaba. 3 inversionistas clave se habían retirado, citando preocupaciones sobre el liderazgo. Su director financiero le mostró una carpeta. Dentro había fotos de él con Daniela, en el jardín, en el coche, imágenes inocentes, pero que fuera de contexto pintaban la imagen de un hombre distraído por un nuevo romance con una empleada. Vanessa estaba usando el prejuicio de clase para destruirlo. Mientras tanto, Daniela recibía una llamada que le heló la sangre. Era de la escuela de Gabriel. «Señorita Silva, hubo un problema. La beca de su hermano ha sido cancelada». Daniela sintió que el pánico la ahogaba. «¿Quién autorizó eso?» «Fue una donante importante de la escuela, la señora Vanessa Prado». El nombre golpeó a Daniela como un puñetazo. Sin la beca, Gabriel tendría que dejar la escuela. La colegiatura completa era casi todo su sueldo, incluso con el aumento. Se sentía atrapada. Si le pedía ayuda a Roberto, confirmaría las acusaciones de que solo buscaba su dinero. Cuando Roberto regresó a casa, agotado y tenso, ella tomó una dolorosa decisión. «Quizás sea mejor que me aleje por un tiempo», dijo, su voz apenas un susurro. «No, no voy a dejar que Vanessa gane así», replicó él.
Pero su conversación fue interrumpida por otra llamada urgente de la oficina. Una filtración de información confidencial. Vanessa de nuevo. Después de que Roberto se fue, Daniela se sentó sola en la cocina y finalmente se permitió llorar. Estaba acorralada. Si se quedaba, perjudicaría a Roberto. Si se iba, Alice sufriría. Y en cualquier caso, Gabriel pagaría el precio. Lo que no sabía era que Vanessa estaba dando el siguiente paso. Había invitado a Gabriel a su lujosa oficina con la falsa promesa de una pasantía. Allí, con una crueldad infinita, manipuló al joven, mostrándole las fotos y convenciéndolo de que su hermana era una mujer ambiciosa que estaba usando a Roberto para sacarle dinero que le pertenecía a su amiga especial, Alice, mientras Daniela, con el corazón roto, escribía su carta de renuncia. Su hermano estaba siendo convertido en un peón en el plan de venganza de Vanessa. La noche cayó sobre la ciudad como un manto pesado. Roberto conducía de regreso a casa, exhausto. Vanessa había filtrado documentos, editados para sugerir que él era un mal gestor. Su teléfono sonó. Era Daniela, su voz extraña, tensa. «Roberto, necesitas volver a casa». Ahora, ¿qué pasó? «Es Gabriel. Desapareció y recibí un mensaje de Vanessa. Dice que está con él». Roberto apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «No hagas nada. Voy para allá». En la mansión, Daniela caminaba de un lado a otro pálida de miedo. El mensaje era claro. «Tu hermano está conmigo. Ven a mi oficina a las 10, sola. O todos descubrirán lo que realmente eres». Roberto la obligó a contarle la verdad que había ocultado. La historia de su último empleo. La falsa acusación de robo que casi arruinó su vida. «Daniela, mírame», dijo él sujetándola suavemente. «Te creo, y vamos a enfrentar esto juntos». En la oficina de Vanessa encontraron a Gabriel, asustado y confundido, sentado en un sofá. «¡Gaby!» Y Daniela corrió a abrazarlo. Vanessa sonrió fríamente. «Tú no deberías estar aquí, Roberto. Esto es entre yo y la ladrona que acogiste en tu casa». «Se acabó, Vanessa. La policía está en camino. El secuestro es un delito». Vanessa rió. Gabriel vino por su voluntad. «Y en cuanto a la policía, ¿a quién crees que le creerán?» Deslizó una carpeta sobre la mesa. Eran más documentos, con fotos burdamente manipuladas de Daniela robando objetos de la mansión. «Usted no es una buena persona», dijo Gabriel, su voz temblorosa pero firme, sorprendiendo a todos. «Usted me mintió sobre mi hermana». «¡Cállate!», le espetó Vanessa. La ira reemplazó el miedo en Daniela. «Nunca más le hables así a mi hermano». Roberto se interpuso. «Cruzaste todos los límites, Vanessa». «¿Por qué?» «Porque no soportas ver a otras personas felices». «¿Felices?», rió ella amargamente. «¿Crees que mereces ser feliz después de desecharme como basura por una aventura con la empleada?» Nuestra relación estaba acabada mucho antes de que apareciera Daniela. Y lo sabes. Nunca hubo amor, Vanessa. Nunca lo hubo. Las palabras la golpearon como una bofetada, rompiendo su máscara de frialdad. En ese instante la puerta se abrió y 2 policías entraron. Mientras Vanessa era interrogada, Roberto sacó a Daniela y a Gabriel de allí. En el pasillo, Daniela finalmente se derrumbó en sus brazos. «Ya está todo bien». «Se acabó», le susurró él. Más tarde, en el coche, con Gabriel dormido en el asiento trasero, Roberto tomó su mano. «Todavía hay mucho de lo que tenemos que hablar. Pero si tú quieres, si estás dispuesta a enfrentar lo que venga, yo quiero intentarlo». Daniela miró al hombre que había arriesgado todo por ella. «Quiero intentarlo», dijo simplemente. Al llegar a la mansión, Alice los esperaba ansiosa. Al ver a Daniela, corrió a sus brazos. «¡Volviste! Tuve un sueño feo de que te ibas y no volvías nunca más». Daniela la abrazó con lágrimas en los ojos. «No me voy a ninguna parte, princesa. Lo prometo». Esa noche, bajo las estrellas, Roberto tomó su mano. «¿Y qué es lo que realmente importa, Roberto Méndez?» Él la miró. Familia, amor, honestidad, todas las cosas que había olvidado hasta que tú me las recordaste. Y esta vez, cuando se inclinó para besarla, no hubo interrupciones.
Un millonario y una empleada sellaron un nuevo comienzo, no solo para ellos, sino para los dos jóvenes especiales que les habían enseñado el verdadero significado de la riqueza. 3 meses después, la mansión Méndez era irreconocible, no en su estructura, sino en la energía que pulsaba por sus pasillos. Ahora resonaban risas y música. Alice había florecido de maneras que sorprendían a sus terapeutas. Gabriel también había encontrado su lugar. Roberto había creado un programa de pasantías en su empresa, específicamente para jóvenes con síndrome de Down, con Gabriel como primer participante. En cuanto a Vanessa, su reputación profesional estaba destruida. Los rumores decían que se había mudado al extranjero. Un domingo, mientras la familia desayunaba en el jardín, Roberto anunció: «¿Qué les parece si pasamos un fin de semana en la playa? Tengo una casa en Acapulco». Alice y Gabriel saltaron de alegría. El fin de semana transcurrió como un sueño. Caminatas en la playa, baños de mar, juegos por la noche. Gabriel sorprendió a todos con su talento para la fotografía, capturando momentos de belleza que los otros no habían notado. El sábado por la noche, Roberto sugirió una cena especial en la terraza que daba al mar. Contrató a un chef local y la terraza fue transformada con luces de hadas y velas. La cena fue deliciosa y Gabriel sorprendió a todos con un brindis improvisado. Por mi hermana Dani, que siempre me ha cuidado, y por Roberto, que ahora nos cuida a todos. Después del postre, Roberto sugirió un paseo por la playa. La noche era perfecta, el cielo estrellado, la brisa suave. Alice y Gabriel nos están viendo desde la terraza, comentó Daniela, notando las dos figuras saludando con entusiasmo. Roberto se detuvo, girándose para mirarla. La luz de la luna se reflejaba en sus ojos, revelando una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Daniela Silva comenzó, su voz más temblorosa de lo que Daniela jamás había escuchado. Cuando entraste en mi casa ese día, compartiendo tu simple almuerzo con Alice, algo cambió en mí, algo que creía que estaba muerto. Me enseñaste a ver la belleza en la simplicidad, la fuerza en la gentileza. En estos meses hemos construido algo que ningún dinero puede comprar, una familia. Y quiero oficializarlo. Para completa sorpresa de Daniela, Roberto se arrodilló en la arena, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Abrió la caja, revelando un delicado anillo con una sola perla. No se trata de estatus, ni de dinero, ni de lo que la gente vaya a decir. Se trata de nosotros 4, tú, yo, Alice y Gabriel. Se trata de construir una vida juntos. Daniela Silva, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? Daniela se quedó sin palabras, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Desde la terraza se escuchaban los gritos emocionados de Alice y Gabriel. Les pedí su bendición primero, sonrió Roberto. Sí, respondió ella con la voz entrecortada por la emoción. Sí, acepto. Roberto deslizó el anillo en su dedo y se levantó para besarla, mientras desde la terraza aplaudían y silbaban. Siempre lo fuimos, respondió Roberto. El papel solo confirma lo que ya sabíamos en el corazón, y es que a veces las mayores riquezas vienen disfrazadas de las formas más simples, como un plato de arroz y frijoles compartido con el corazón abierto.